Hola a todos, hoy nos enfocaremos en uno de los habitantes más majestuosos y misteriosos de estos mares, el tiburón ballena. El tiburón ballena, cuyo nombre científico es Rhincodon typus, es el pez más grande del mundo. A pesar de su nombre y su tamaño imponente, estos gigantes del océano son criaturas dóciles y amigables. Pueden llegar a medir más de 15 metros de longitud y pesar más de 20 toneladas. Estas criaturas tienen un patrón único de manchas blancas y líneas en su piel que es gris oscuro, lo que los hace fácilmente identificables individualmente. Además, tienen una boca enorme que puede llegar a medir hasta 1,5 metros de ancho, aunque solo se alimentan de plancton y pequeños peces. A pesar de su tamaño y aspecto imponente, los tiburones ballena no representan un peligro para los humanos. Su dieta se compone principalmente de los organismos más pequeños del océano, lo que los convierte en gigantes gentiles del mar. Baja California Sur es uno de los lugares privilegiados donde se puede observar a los tiburones ballena. La Bahía de La Paz y las islas del Golfo son áreas clave donde estos gigantes marinos migran durante el invierno y la primavera en busca de aguas más cálidas y ricas en alimentos. Las aguas de Baja California Sur proporcionan un entorno ideal para la alimentación de los tiburones ballena, con abundancia de plancton y pequeños peces. Estos nutrientes se ven impulsados por las corrientes oceánicas y la abundancia de fitoplancton, creando un buffet perfecto para estos gigantes. Cada año, estos tiburones recorren grandes distancias en sus migraciones, viajando miles de kilómetros en busca de las condiciones óptimas para su alimentación y reproducción. Estas migraciones son esenciales para su supervivencia y también juegan un papel importante en la salud de los ecosistemas marinos. Las aguas de Baja California Sur son especialmente importantes durante la temporada de invierno, cuando los tiburones ballenas se congregan en grandes números para aprovechar la abundancia de alimento. Este fenómeno atrae a científicos y turistas de todo el mundo ansiosos por observar y estudiar a estos increíbles animales. El tiburón ballena es un filtrador pasivo, lo que significa que nada lentamente con la boca abierta para capturar grandes cantidades de agua cargada de plancton. Luego, el agua es filtrada a través de sus branquias reteniendo el alimento y expulsando el exceso de agua. Estos tiburones son nadadores solitarios y pasan la mayor parte del tiempo cerca de la superficie del agua, lo que facilita su observación. A pesar de su tamaño colosal, se mueven con gracia y calma, nadando a velocidades de 3 a 5 km por hora. Los tiburones ballena también exhiben un comportamiento conocido como alimentación vertical. En este proceso, se colocan en posición vertical en el agua con la boca abierta, permitiendo que el agua cargada de plancton fluya directamente hacia su boca. Este método es especialmente efectivo en áreas con alta concentración de alimento. Durante
Durante la alimentación, los tiburones ballena pueden sumergirse a profundidades considerables, pero suelen regresar a la superficie para continuar en búsqueda de plancton. Este comportamiento de alimentación puede durar varias horas, permitiendo a los observadores una ventana prolongada para admirar a estos magníficos animales. Los tiburones ballena juegan un papel crucial en el ecosistema marino. Al alimentarse de grandes cantidades de plancton, ayudan a mantener el equilibrio de las poblaciones de estos organismos. Además, sus movimientos migratorios contribuyen a la salud general de los océanos al facilitar la mezcla de nutrientes. Sin embargo, estos majestuosos animales están catalogados como una especie vulnerable por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Las amenazas que enfrentan incluyen la contaminación, la pesca incidental y el turismo no regulado. Afortunadamente, en Baja California Sur, se realizan esfuerzos significativos para proteger a estos animales. Las regulaciones locales y las prácticas de turismo responsable están ayudando a garantizar que estos gigantes del océano puedan ser admirados de manera sostenible. Dichos esfuerzos de conservación incluyen la creación de áreas marinas protegidas y la implementación de regulaciones estrictas para las actividades turísticas. Además, la investigación científica y el monitoreo continuo son esenciales para comprender mejor la ecología de los tiburones ballena y desarrollar estrategias efectivas de conservación. Organizaciones locales e internacionales están trabajando juntas para educar al público sobre la importancia de los tiburones ballena y promover buenas prácticas de turismo sostenible. Estas iniciativas no solo benefician a los tiburones ballena, sino que también contribuyen al bienestar de las comunidades costeras que dependen del turismo. Si alguna vez tienes la oportunidad de visitar Baja California Sur, observar a los tiburones ballenas en su hábitat natural es una experiencia que no te puedes perder. Sin embargo, es crucial hacerlo de manera responsable. Aquí hay algunos consejos para asegurar una interacción segura y respetuosa. Siempre elige operadores turísticos certificados que sigan las regulaciones de conservación. Mantén una distancia segura del tiburón ballena. Nunca intentes tocarlos o alimentarlos. Evita el uso de cremas solares que no sean biodegradables para proteger el ecosistema marino. Además, es importante seguir las instrucciones del guía y evitar cualquier comportamiento que pueda estresar o dañar a los tiburones ballena. El turismo responsable no solo protege a estos magníficos animales, sino que también garantiza una experiencia segura y gratificante para los visitantes. Los guías turísticos certificados están capacitados para proporcionar información educativa y asegurar que las interacciones con los tiburones ballenas se realicen de manera ética y segura. Al elegir operadores responsables, los visitantes contribuyen a la conservación y apoyo de las comunidades locales.
Encontrarse cara a cara con un tiburón ballena es una experiencia transformadora. Escuchar a los testimonios de personas que han tenido la oportunidad de nadar junto a estos gigantes del océano nos ayuda a comprender la profunda conexión que podemos sentir con la vida marina. Este tipo de encuentros no solo dejan una impresión duradera en quienes lo experimentan, sino que también destacan la importancia de proteger y preservar los hábitats naturales de los tiburones ballena. Todos podemos contribuir a la conservación de los tiburones ballena y su hábitat, incluso si no vivimos cerca del océano. Aquí hay algunas maneras en las que podemos ayudar. Apoyar organizaciones de conservación que trabajan para proteger a los tiburones ballena y otros animales marinos. Reducir el uso de plásticos y otros contaminantes que pueden dañar los océanos. Participar en programas de limpieza de playas y costas. Educar a otros sobre la importancia de los tiburones ballena y cómo pueden ayudar a protegerlos. Cada pequeña acción cuenta y puede tener un impacto positivo en la salud de nuestros océanos y en la supervivencia de los tiburones ballena. Los tiburones ballena son verdaderamente los gigantes centiles del océano, y Baja California Sur es uno de los mejores lugares en el mundo para apreciarlos. A través de la conservación y el turismo responsable podemos asegurarnos de que estos majestuosos animales continúen prosperando en su hábitat natural. Gracias por acompañarme en este viaje submarino. Espero que esta presentación les haya inspirado a aprender más y a participar en la protección de nuestros océanos. Hasta la próxima y recuerden, cada pequeña acción cuenta.